La kurtosis es una medida de forma e indica el grado de concentración de los datos alrededor del centro o del promedio. Esta es la fórmula para calcular la kurtosis en caso de tener datos no agrupados y esta la fórmula para calcular la kurtosis en caso de tener datos agrupados, es decir, datos organizados en una tabla de frecuencias. En matemáticas existe una función cuyo gráfico tiene forma acampanada. A esta curva se denomina curva normal. Cuando el histograma presenta una forma más apuntada que la normal, como en este caso, se denomina distribución leptocúrtica. Así, en este caso la kurtosis da un resultado mayor a 0. Esto indica que existe un alto grado de concentración de los datos alrededor del centro del promedio. Cuando el histograma se ajusta muy bien a la curva normal, es decir, igual de apuntada que la curva normal, se denomina distribución mesocúrtica. En este caso, la kurtosis da igual a 0. Esto indica que existe un grado de concentración normal de los datos alrededor del promedio. Cuando un histograma presenta una forma más aplanada que la normal, se denomina distribución platicúrtica. En este caso, la kurtosis da un resultado negativo menor que 0. Esto indica que existe un grado de concentración muy bajo alrededor del promedio. Aquí tenemos 3 ejemplos obtenidos a partir de un software estadístico. En el primero existe un alto grado de concentración de los datos alrededor del centro. Es así que la kurtosis da positivo, indicando que esta es leptocúrtica. En el segundo ejemplo, existe un grado de concentración normal de los datos alrededor del centro, ajustándose muy bien a la curva normal. Es por eso que la kurtosis da casi 0, indicando que esta es mesocúrtica. En el tercero, existe un bajo grado de concentración de los datos alrededor del centro. Es así que la kurtosis da un resultado con signo negativo, indicando que esta es platicúrtica. Consideremos el ejemplo anterior de la empresa que estudia el tiempo de publicidad en segundos, donde 2 anuncios tuvieron una duración de 0 a 10 segundos, 15 anuncios tuvieron una duración de 10 a 20 segundos y así sucesivamente. Para el cálculo de la kurtosis se necesita calcular el promedio. Por eso, previamente se calculan las marcas de clase. Haciendo el cálculo del promedio, esto da 20 segundos. También tenemos que calcular la varianza. Para eso, se adiciona una nueva columna. En cada fila tenemos que calcular o hacer esta operación. A cada marca de clase se resta el promedio, a la diferencia se eleva al cuadrado y luego se multiplica por su respectiva frecuencia. La sumatoria total de esta columna da 2150. Entonces, para el cálculo de la varianza, a la sumatoria total de esta columna se debe dividir entre el tamaño de la muestra menos 1, o sea, dividir entre 29. La varianza da 74,14 y la desviación estándar, que es raíz cuadrada de la varianza, da 8,61. Siguiendo la fórmula de la kurtosis para datos agrupados, necesitamos adicionar una nueva columna
que contemple esta operación. Comenzando desde la primera fila, marca de clase 5, restando a esta el promedio 20. A la diferencia se eleva a la cuarta y luego se multiplica por su frecuencia, que es 2. El resultado, 101.250. Se continúa con la segunda fila, marca de clase 15, restando el promedio 20, elevando a la cuarta, luego multiplicando por su respectiva frecuencia, que es 15, el resultado da 9.375. Esta operación se hace sucesivamente para todas las filas. El total, 608.750. Entonces, para la kurtosis, en el numerador debemos de reemplazar la sumatoria total de esta columna, 608.750. En el denominador reemplazamos el tamaño de la muestra, que es 30, reemplazamos la desviación estándar, que es 8,61, esta desviación se eleva a la cuarta, al cociente se resta 3 y el resultado de la kurtosis da 0,7. Esto indica que la distribución es leptocúrtica. Eso quiere decir que existe un alto grado de concentración de los datos, más de lo normal, alrededor del promedio de 20 segundos.